Secretario, por favor, abramos registro. Buenos días para todos y todas. Con gusto, Presidenta, por favor, abrimos registro.
Muy buenos días para todos. Por favor, señor secretario, verifiquemos quórum, llamemos a lista. Con gusto, señora presidenta. Siendo las 10 en punto de hoy, martes 19 de marzo de 2024, procedemos a hacer llamado a lista para verificación del quórum. Alfonso Jurado Marta Lisbeth. Está presente. Archila Suárez Hugo Alfonso. Presente. Ávila Morales Camilo Esteban. Muy buenos días para todos mis compañeros. Presente, señor secretario. Carrascal Rojas María Fernanda. No, Chaparro, Antonio Héctor Medina, David. primero. Tiene que pedirle permiso a usted para ir a recorrer. Corso Álvarez Juan Felipe. ¿Sí? Cristo Correa Jairo Humberto. Escaf Tijerino Ahmed José. Forero Molina Andrés Eduardo. Presente. Gómez López Germán José. Londoño Barrera Juan Camilo. Presente. Lopera Monsalve María Eugenia. Presente. López Salazar Karen Juliana. Mondragón Garzón Alfredo. Presente. Está presente. Pérez Arango Betsy Judith. Presente, secretario. Quevedo Herrera Jorge Alexander. Buen día, presente, secretario. Rosso Anís Germán Rogelio. Señor secretario, buen día para usted, buen día para la señora presidenta y para todos los presentes. Feliz Día del Hombre. Salcedo Guerrero Víctor Manuel. Señor secretario presente, en el Día del Hombre trabajaremos para honrar precisamente nuestra gestión en la Cámara de Representantes, Comisión Séptima. A Rosso no le alcanzó el día y no alcanzó a afeitarse. Lo cogió la tarde. Vargas Soler Juan Carlos. Buenos días, presente. Vázquez Ochoa Leider Alexandra. Yepes Caro Gerardo. Presente, secretario. Presidenta, contamos con quórum para decidir e iniciar esta sesión. Procedamos entonces, señor secretario, a abrir la sesión y demos lectura al orden del día. Con gusto, presidenta. Orden del día para hoy, martes 19 de marzo de 2024. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, anuncio de proyectos. Tercero, discusión y votación de proyectos de ley. Se encuentran para discusión y votación el proyecto de ley número 128 de 2023 Cámara, el proyecto de ley 181 de 2023 Cámara y el proyecto de ley 229 de 2023 Cámara. Cuarto, negocios sustanciados por la presidencia. Quinto, lo que propongan los honorables representantes. Presidenta, se encuentra leído el orden del día para la sesión de hoy. En consideración del orden del día leído, anuncio que se va a cerrar, se cierra. ¿Aprueban los honorables representantes del orden del día leído? Presidenta, ha sido aprobado el orden del día para la sesión de hoy. Siguiente punto del orden del día, secretario. Segundo, anuncio de proyectos. Anuncio de proyecto, secretario. Con gusto, presidenta. Proyectos de ley para anuncio. Proyecto de ley 166 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 132 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 037 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 105 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 046 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 181 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 128 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 142 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 225 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 130 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 173 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 215 de 2023 Cámara. Proyecto de ley 246 de 2023 Cámara.
Proyecto de Ley 229 de 2023, Cámara. Proyecto de Ley 189 de 2023, Cámara. 158 de 2022, Senado. Proyecto de Ley 025 de 2023, Cámara. Proyecto de Ley 029 de 2023, Cámara. Proyecto de Ley 245 de 2023, Cámara. Proyecto de Ley 311 de 2023, Cámara. Proyecto de Ley 351 de 2024, Cámara. Esos son los proyectos anunciados, presidente. Siguiente punto del orden del día, secretaria. Tercero, discusión y votación de proyectos de ley. En primera instancia se encuentra para discusión y votación el proyecto de ley 128 de 2023, Cámara, por el cual se crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación, se reestructura la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se dictan otras disposiciones. Autores, honorables senadores, Beatriz Lorena Compañeros, Ríos por favor, Cuellar. les pido silencio. Muchas gracias a todos. Por favor, silencio. Autores, honorables senadores, Beatriz Lorena Ríos Cuellar, Alexander López Maya, Ana Carolina Spitia Jerez, Aida Yolanda Abella Esquivel, Carlos Alberto Benavides Mora, Omar de Jesús Restrepo Correa, Fabián Díaz Plata, Sandra Yanet Jaimes Cruz, Wilson Arias Castillo, Robert Daza Guevara, Pablo Catatumbo Torres Victoria, María José Pizarro Rodríguez, Catalina del Socorro Pérez Pérez, Iván Cepeda Castro, Alfredo Rafael de Luque Zuleta, Soledad Tamayo Tamayo, Gloria Inés Flores Schneider y los honorables representantes Eduard Giovanni Sarmiento Hidalgo, David Ricardo Racero Mallorca, Alfredo Mondragón Garzón, Alirio Uribe Muñoz, Marián Andrea Perdomo, Juan Camilo Londoño Barrera, Juan Pablo Salazar Rivera, Gabriel Becerra Yáñez, Pedro Josué Suárez Vaca, Marta Lisbeth Alfonso Jurado, Eric Adrián Velasco Urbano, David Alejandro Toro Ramírez, Jorge Andrés Carcimance López, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Cristian Danilo Avendaño Fino, Juan Sebastián Gómez González, Gabriel Ernesto Parrado Durán, Dolce y Óscar Torres Romero, Jorge Hernán Bastida Rosero, María Fernanda Carrascal Rojas, Juan Carlos Lozada Vargas, Daniel Carvalho Mejía, Héctor David Chaparro Chaparro, Santiago Osorio Marín, Alejandro García Ríos, Germán Rogelio Rosso Anís, Enna Támara Argote Calderón, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Diógenes Quintero Amaya, Andrés David Calle Aguas, Heráclito Landines Suárez, Yesmi Lisset Barraza Arraud, Flora Perdomo Andrade, Dorina Hernández Palomino, James Hermenegildo Mosquera Torres, Julián Peinado Ramírez, María del Mar Pizarro García, Juan Loreto Gómez Soto, Teresa de Jesús Enríquez Rosero, Leila Marleni Rincón Trujillo, Juan Carlos Vargas Soler, Leonor María Palencia Vega, Olga Lucía Velázquez Nieto, Hermes Evelio Pete Vivas, Jorge Eliezer Tamayo Marulanda, Norman David Bañol Álvarez y Hugo Alfonso Archila Suárez. Radicado el 10 de agosto de 2023, publicado en Gaceta 1131 de 2023, radicado en comisión el 7 de septiembre de 2023. Ponentes, primer debate, Marta Lisbeth Alfonso Jurado, coordinadora ponente, y Juan Carlos Vargas Soler y Jorge Alexander Quevedo Herrera, designados ponentes. El 13 de septiembre de 2023, ponencia, primer debate, publicado en Gaceta 1576 de 2023, último anuncio, marzo 13 de 2024. Presidenta, es el proyecto que tenemos para debate. Secretario, por favor, sírvasele de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 128 de 2023, Cámara. Con gusto, Presidenta. Proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 128 de 2023, Cámara. Con fundamento en las anteriores consideraciones en el marco de la Constitución Política y la ley, propongo a los honorables representantes a la Cámara de la Comisión Séptima del Congreso de la República dar primer debate al proyecto de ley número 128 de 2023, Cámara, por la cual
Se crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación, se modifica la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se dictan otras disposiciones de acuerdo con el texto original. Firman los representantes Marta Lisbeth Alfonso Jurado, Juan Carlos Vargas Soler. Esa es la proposición con que termina el informe de ponencia, Presidenta. En consideración, la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 128/2023, Cámara. Tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos la representante Marta Alfonso. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Esperando que se hayan venido bien alimentaditos para discutir este proyecto del Sistema Nacional, del Sistema Progresivo del Derecho para la Garantía del Derecho a la Alimentación y la Nutrición Adecuadas. Este es un proyecto que recoge, varias discusiones que por décadas han venido dando organizaciones de la sociedad civil, campesinos y campesinas, líderes también del movimiento educativo y pedagógico, asociaciones de padres y madres de familia, pero que además se recogen en el Plan Nacional de Desarrollo que establece la creación de este Sistema Nacional para la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación. Es decir, es un proyecto de ley que contribuye a darle mayor formalidad a varios programas, apuestas y artículos del Plan Nacional de Desarrollo y que propone una estrategia que reestructura la institucionalidad a través de la cual hoy se ha venido discutiendo en Colombia, tomando decisiones, conversando y construyendo política pública en materia alimentaria, que además fortalece la participación ciudadana en estas instancias y que le da mayor formalidad a esas instancias de participación y toma de decisiones sobre temas alimentarios a nivel distrital, departamental y municipal, con la creación de varias figuras que ya vamos a revisar. Quiero contarles que el tema de la inseguridad alimentaria en Colombia pasa, por supuesto, por una historia larga de destrucción de la producción de alimentos en Colombia. Hoy buena parte, más de la mitad tal vez de los alimentos que consumimos en el país son importados en varios de los productos cereales, como el maíz, como productos básicos, por ejemplo, para la industria, como el algodón, que también se importa. Bueno, muchas de las producciones que nosotros teníamos y entre ellas la producción de alimentos se vieron quebradas producto de una liberalización económica en el país para la cual el país no tenía las competencias y la capacidad. Competir, por ejemplo, con industrias subsidiadas, industrias agroalimentarias subsidiadas, como hoy, por ejemplo, los tiene Estados Unidos, hace que muchas de las producciones en nuestro país se quebraran. Por ejemplo, el maíz, como lo acabo de mencionar, y muchos otros, el sorgo, cantidad de industria que en nuestro país no prosperó, se quebró, se estancó o no ha tenido la posibilidad de desarrollar potencialmente su capacidad agraria o agroindustrial gracias pues a esa lógica de competencia en condiciones de desigualdad. Y esa desigualdad pasa por la mala infraestructura vial que tenemos, vías terciarias y secundarias en pésimo estado en muchos de nuestros departamentos, la poca política subsidiaria a la producción agropecuaria, y eso ha ido generando una inseguridad alimentaria en nuestro país muy tremenda. El DANE el año pasado saca cifras de 15 millones de colombianos que consumían solo una comida al día.
Y eso es pues preocupante en un país de 47 millones de habitantes. Significa que un porcentaje de la población demasiado alto vive en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional. Y pues eso tiene graves consecuencias para el desarrollo social, para el desarrollo biológico de las personas. Una persona con hambre es una persona que no tiene capacidad de creación, de innovación, que trabaja en obras o labores reproductivas, pero que difícilmente tiene la posibilidad de pensar, de desarrollar tecnología, innovación en un proceso productivo. Una persona, un niño, una niña que va a la escuela con hambre tiene menos posibilidades de apropiar y aprender el conocimiento, el método que allí se puede impartir en un aula de clases, porque un cerebro con hambre difícilmente puede pensar. Pero también el hambre es un reproductor de factores graves de alteración de la convivencia pacífica. A la mayoría de seres humanos, la respuesta biológica del cuerpo frente al hambre es la insatisfacción, es la rabia, es la frustración, y eso genera afectaciones entonces a la convivencia, y por tanto podemos decir que una nación con hambre es una nación en guerra, es una nación condenada a la violencia. Así que este proyecto es un proyecto muy importante por eso, porque habla de la garantía del derecho humano a la alimentación y de una institucionalidad necesaria para que este tema se convierta en un tema de agenda pública fundamental, que se convierta en política pública con una formalidad que obligue a municipios, departamentos, distritos, a la nación colombiana a poner este tema en la agenda, en el presupuesto y en la toma de decisiones, pero que además construye instancias para la observancia, para el seguimiento, para el monitoreo, para la evaluación de cualquier política que en estas instancias se crean. El proyecto, adelántalo Julia por favor. Adelante, bueno, pues es un poco el marco comparado, devuélvete un poco. Obviamente sobre el tema del derecho humano a la alimentación hay protocolos internacionales, hay observaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, particularmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, hace parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero yo en esto no me voy a enfocar. Por favor, ve adelante. El artículo 44 el artículo 46 de la Constitución plantea que la alimentación, ¿en dónde está? Sí, el artículo 46 plantea que el Estado y la familia concurrirán para la protección y asistencia de personas de la tercera edad, que promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, y que el Estado les garantizará los servicios de seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia, que la ley 1355 que crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional también ha planteado la necesidad de estas instancias de coordinación interinstitucional para este tema. En este proyecto se modifica esa ley, que la ley 2046 por su parte también ha planteado la necesidad de garantizar la agricultura campesina, familiar y comunitaria como parte de la protección a la producción de alimentos en Colombia, que de la misma manera la ley 2120 del 2021 habla de la necesidad de que nuestro país aborde la alimentación saludable como un elemento constitutivo de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud, que la ley 2294 del 2023, mediante la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo, habla de este Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, que modifica la CISAN, que habla del programa Hambre Cero. Así que hay
un marco normativo que nos permite la sostenibilidad de este proyecto, la profundización de algunas políticas e instancias para la toma de decisiones en la materia. El proyecto tiene un objeto que es ambicioso, que aborda no solamente la construcción de política para la superación del hambre y la malnutrición, sino que también habla de cómo estas instancias que se crean con el proyecto pueden fomentar la producción, disponibilidad, acceso y consumo de alimentos de manera suficiente, sostenible y adecuada. En lo personal le he propuesto al autor del proyecto, a los otros autores del proyecto, yo también soy autora de este proyecto, les he propuesto que acotemos mucho más el objeto y en esa medida he radicado una proposición que nos permita ajustarlo al contenido real del proyecto, que son contenidos de política pública y que son contenidos de instancias para la discusión, la toma de decisiones, la construcción de política. Es decir, ahora en las proposiciones que se van a leer, ustedes van a escuchar una que les invito a firmar quienes estén de acuerdo con ella, para que se elimine la parte que plantea que este proyecto fomenta la producción, la disponibilidad, el acceso, entre otros elementos que creo que no son tan precisos dentro del proyecto. Pero lo cierto es que el objeto establece el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y plantea otras disposiciones, como les he venido planteando, para garantizar participación y debate público de cara a este sistema y a la construcción de política pública en la materia. El proyecto plantea unos principios que de antemano establecen la estructura filosófica de lo que puede ser la política pública nacional para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, es decir, unos principios que determinarán esa política. Plantea unos enfoques desde los cuales se debe implementar esa política nacional, establecer el observatorio. Habla de unas definiciones que nos permiten articular, ponernos de acuerdo en aquello que vamos a considerar dentro de las instancias, consejos, pero también en lo que se va a plantear dentro de la Política Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación, y crea el sistema a partir del artículo 5 con unas instancias específicas que son el Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, que tiene una serie de participantes tanto del gobierno como de la sociedad civil. Plantea además que la sociedad civil que participe dentro de estos consejos debe manifestar claramente su conflicto de intereses para que no vaya a convertirse en un espacio de lobby político frente a proyectos específicos que favorezcan particulares, sino que estén allí en la condición de la defensa del derecho humano a la alimentación. De manera puntual establece las funciones de este Consejo Nacional para la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación. Crea a partir del artículo 9 los consejos departamentales también, que son espejo del Consejo Nacional y que contribuyen a ir territorializando esta política nacional, el sistema, las discusiones que se den para la construcción de la política pública. En el mismo sentido establece sus funciones, la conformación. En el artículo 12 establece los consejos distritales y municipales para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, es decir, establece unos mecanismos en cascada para que esa política no se quede solamente en el nivel nacional, sino que vaya cayendo o territorializándose, vaya cayendo en cascada hacia los territorios. Por supuesto, también hay unos artículos que plantean sus funciones,
su conformación. En el artículo 15, este proyecto de ley ha sido sujeto de debate con el autor principal, que es el representante Eduardo Sarmiento. Establece los consejos de los resguardos y territorios de grupos étnicos para que ellos definan, constituyan al interior de sus comunidades comités para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. Aquí en este artículo, bueno, ahora seguramente se abrirá el debate. Yo he tenido el propio debate con el autor del proyecto, con los autores del proyecto al respecto. No voy a profundizar en ello porque seguramente será materia de la conversación que tengamos a continuación, pero pues decirles que digamos, estaría como sujeto a revisión incluso de la Corte Constitucional. A partir del artículo 17, el proyecto habla y establece la política pública nacional para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación como parte del sistema. Esta es una política necesaria en el país que se articula entonces a la apuesta que se ha establecido mediante ley de este Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo. Habla de algunos elementos y lineamientos para la implementación de esta política, para su financiación. Establece como mecanismo de seguimiento y evaluación de la política y del sistema el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, que también se crea en el Plan Nacional de Desarrollo. Habla de un elemento fundamental y es que estas instancias, el Consejo Nacional, que se constituyen por primera vez en el país en instancias altamente participativas. Hoy la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tenemos en el país es una instancia que ha venido avanzando de manera importante, significativa, en la definición de políticas y lineamientos para los temas alimentarios en Colombia, pero quiero contarles que carece de participación ciudadana, que es una instancia meramente técnica, institucional, pero que le ha hecho falta la participación comunitaria, la participación de la sociedad civil, que también ha aportado demasiado en la garantía del derecho humano a la alimentación en este país. Aquí, por ejemplo, mucha gente conoce cómo padres, madres comunitarios han garantizado temas alimentarios, organizaciones sociales que han garantizado temas alimentarios, fundaciones, ONGs que trabajan temas alimentarios incluso con mayor fortaleza en algunos momentos de los gobiernos colombianos que los mismos gobiernos colombianos. Entonces, resulta fundamental que este proyecto le abra la puerta a la sociedad civil que participa, que nos permite además garantizar mayor fortaleza social y política en estas instancias, una garantía de mayor concertación con quienes en última son los implementadores de la política también en los territorios o los sujetos de derechos beneficiarios de estas políticas, y que por eso este proyecto lo plantea con mucha fuerza. Esa participación social en las instancias de toma de decisiones de la seguridad alimentaria. Y esas instancias, propone este proyecto, deben ser sujeto de rendición de cuentas ante este Congreso, ante la ciudadanía. Habla pues este proyecto en esa materia sobre la necesidad de rendir un informe al Congreso de la República para que al término de cada vigencia el Congreso pues sepa qué hizo ese Consejo, en qué avanzó, qué decisiones tomó, cómo se avanzó en la superación del hambre, de la desnutrición, de la malnutrición en nuestro país. Bueno, pues este es el proyecto. Es un proyecto que creemos que es positivo para el país. Queda abierto el debate para que podamos conversar sobre su conveniencia, sobre los ajustes a los que haya lugar para poder mejorarlo.
a los ajustes que podamos hacer también para mejorar esas instancias de participación, la construcción de política. Lo cierto es que el país hoy requiere un sistema nacional que permita articular todos los esfuerzos, los recursos, las instituciones y la sociedad civil en un esfuerzo conjunto por superar el hambre en Colombia. Y ese es el objeto de este proyecto, que ese sistema nos permita la articulación interinstitucional, pero también la participación ciudadana como parte fundamental de la garantía del derecho humano a la alimentación, toda vez que los beneficiarios, los sujetos de derechos de este derecho humano, pues es la gente, es la población colombiana. Por eso estamos defendiendo este proyecto, dando concepto positivo y pidiéndole a esta comisión, que nos permita el avance de este proyecto hacia segundo debate en plenaria de Cámara. Muchas gracias, presidenta. Representante Víctor Salcedo tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos. 5 minutos, representante. Mi querida Marta Alfonso, gracias, señora presidenta y compañeros. A mí me parece que este es un tema fundamental. La seguridad alimentaria en Colombia tiene que ser un tema prioritario. Me preocupa del proyecto, y se lo digo, querida Marta, que se crea el Sistema Nacional que identifica 5 puntos en la problemática y que solamente nosotros vemos en el proyecto desarrollado 2. Vemos que ustedes incentivan la participación, como en efecto en su exposición lo admite, de la sociedad civil en comités nacionales, departamentales y municipales. Y vemos que ustedes combaten esa falta de articulación entre los entes regionales, nacionales y locales. Hasta ahí estamos de acuerdo. En lo que no veo y no hay un planteamiento y una solución es para mí lo fundamental del tema seguridad alimentaria y se llama la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y sistemas agroecológicos para la producción de alimentos. Hoy en Colombia cada vez sembrar comida es una quijotada. Se lo dice un ex cerealista. Y usted hacía un recuento. Usted viene de una zona que es parecida a la mía, donde producíamos sorgo, soya, algodón, maíz, frijol, la despensa agrícola de Colombia, el Valle del Cauca y el Tolima. ¿Y sabe por qué hoy no hay nada de eso? ¿Sabe por qué hoy no hay maquinaria agrícola en el Tolima? ¿Y sabe por qué las desmotadoras de algodón tuvieron que cerrar sus puertas en el Valle del Cauca? Por cuenta que aquí le dimos la espalda al campo. Pusimos a competir a los agricultores con, como usted bien lo dijo, agriculturas subsidiadas del mundo entero, donde sí tienen claro lo que hay que hacer. Hace 15 años venían del Perú a ver qué estábamos haciendo en Colombia, o 20 años en temas agropecuarios. Hoy el Perú, usted va al supermercado y se encuentra que gran parte de los productos vienen de allá, con una lógica, y fue llevar la inversión pública a distritos de riego. Hoy en el Perú siembran comida en un desierto, pero hay garantía de regar los cultivos. Yo le dije una de las pocas veces que he hablado con el presidente Petro, que le felicitaba porque era el presidente que más
había hecho un esfuerzo por darle un presupuesto al sector agropecuario en Colombia. Y lo dije luego que en el presupuesto, en la adición, recuerdo tanto que el Ministerio de Agricultura llevó la gran parte de los recursos. Pero ese día le alerté al presidente algo. Le dije, presidente, usted puede estar equivocado en el tema de la reforma agraria. Y es que aquí el tema de la tierra tiene que ir ligado con personas que tengan el convencimiento y que además quieran ser productores. Las experiencias de entrega de terrenos productivos de la SAE a comunidades que no tienen vocación agrícola ha sido nefasta. Hoy esos predios están en manos de terratenientes. Porque no había vocación. Porque usted le puede entregar 10 hectáreas en el Valle del Cauca, incautadas al narcotráfico, a alguien que no tiene vocación de sembrar, y va y las entrega, va y las alquila o va y las vende. Termine, 30 segundos más, representante. Cuidado con la compra de tierras y la entrega de tierras. Porque lo primero que teníamos que haber hecho en Colombia, si queremos hacer una buena reforma, es coger el inventario de todo lo que hay y entregarla a campesinos que tengan vocación agrícola. El Banco Agrario debería ser el banco de los campesinos y que los productores entre 1 hectárea y 20 hectáreas no tengan que pagar intereses y que haya un seguro de cosecha para ellos ante el fenómeno del representante. Se le acabó el tiempo. 30 segundos más. Presidenta, regáleme un par de minutos. Y yo le digo esto porque se lo digo con convencimiento. 2 minutos del tiempo del representante Camilo Ávila. La falta de instalaciones para la comercialización es una realidad que las instalaciones que anteriormente fueron del IDEMA hoy no están. Y ahí se hacía una comercialización de la seguridad alimentaria en Colombia. Hablé con la ministra de Agricultura y le dije, ¿quiere empezar a trabajar en seguridad alimentaria? Lo primero que hay que hacer es acabar con la intermediación, que es el gran pecado de la inflación en Colombia. Yo que soy productor, bajo mi uva y la vendo a 8.000 pesos kilo y me toca ver que ahí mismo le ponen el aviso a 10.000 pesos libra. Y la vendo directamente. ¿Qué será cuando se la recogen a la agricultora allá? Y la eliminación de las cadenas de intermediación tiene que ir ligado Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura. Y lo digo por una razón, querida Marta Alfonso. Hoy, las galerías, los centros de acopio están tomados por las mafias. Hoy hay cartel del cilantro, de la cebolla, del aguacate en todas las galerías y las despensas agrícolas. Y esa excesiva intermediación, que bien aquí lo demuestra el proyecto, es lo que hay que atacar. De nada servirá a usted invertir en una galería muy linda cuando quedan los mismos allí. Y al final de este ejercicio, yo creo que el desarrollo de los 3 últimos puntos que ustedes identifican, porque valoro en el proyecto los 2 primeros, es lo que necesitamos desarrollar una verdadera política pública.
Los campesinos hoy, la mano de obra en Colombia. ...30 segundos, representante. Usted va a conseguir un trabajador y la informalidad, Alfredo Mondragón, empieza porque ese trabajador tiene un derecho a un subsidio y no lo quiere perder. Porque el trabajo en el campo, en muchas de las actividades, es un trabajo que es de finca en finca, que la estabilidad. Representante Eduardo Sarmiento, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por este espacio y a ustedes por darle debate a este proyecto de ley que hemos construido a muchas manos, con organizaciones, pero también incluso con muchas bancadas, prácticamente o casi todas, de todas las, digamos, orientaciones políticas e ideológicas en el Congreso, y eso tiene una razón de ser, que la firmen, por ejemplo, la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre del Senado, Lorena Ríos, del Partido Justa Libres, pero que también uno de los coordinadores, o todo el equipo de coordinadores y coordinadoras del Frente Parlamentario en Cámara, como Juan Loreto Gómez del Partido Conservador, Yesmi Barraza del Partido Liberal, que nos acompañe en este proyecto de ley como autor el senador Alfredo de Luque, con quien compartimos coautoría en el proyecto de acto legislativo para lograr reconocer el derecho humano a la alimentación, tiene mucho sentido. Y es que todo lo que dijo el representante Víctor Salcedo, yo prácticamente lo suscribo, es decir, hace un diagnóstico de una buena cantidad de las problemáticas que sufrimos en el país a propósito de la política agraria, de la política rural y de la política alimentaria. ¿Y por qué llegamos ahí? A esas situaciones con el problema de abastecimientos, el comportamiento mafioso en algunos lugares alrededor del mercado, de los agroinsumos, pero también de los productos agrícolas y demás. ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos ahí porque creamos política pública sin contar con quienes realmente hacen el ejercicio de producir la comida. Llegamos ahí porque, como siempre, hicimos política pública desde los escritorios. Y entre todas y todos quienes presentamos este proyecto de ley, prácticamente 65 congresistas, llegamos ahí porque como un diagnóstico también con las organizaciones sociales alrededor del tema alimentario, nos dimos cuenta que teníamos que parar esa dinámica y empezar a contar con quienes producen la comida y con los sujetos de derecho del derecho a la alimentación para construir la política pública. Luego, este proyecto de ley no va a solucionar todos esos problemas porque es el que va a solucionar un problema principal, y es vamos a construir la política pública alimentaria con quienes saben de la producción de alimentos, con quienes saben de la defensa del derecho a la alimentación, no solo desde las oficinas, no solo como siempre ha sido. Si hubiésemos escuchado al campesinado, seguramente no hubiésemos dejado acabar el IDEMA. Enhorabuena, ayer el presidente anunció la recuperación del IDEMA. Si hubiésemos escuchado a las y los campesinos, no tendríamos problemas con el sistema de abastecimiento, no tendríamos problemas con tanta intermediación, esa sobreintermediación que bien diagnosticaba el representante Salcedo. ¿Qué pretendemos con este proyecto de ley? Cumplir una arquitectura alrededor de la participación de la política pública alimentaria, pero además con un propósito que todas y todos aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 216, presidenta, si me permite, para abordar ese último punto. 30 segundos para terminar, representante. Gracias. Si ustedes analizan el artículo 216 del Plan de Desarrollo, que como digo, todas y todos aprobamos, ese artículo tiene 3 medidas para solucionar todos esos problemas. El primero, de corto plazo, el programa Hambre Cero. Es decir, una serie de medidas que incluso ya venían andando, no se derriba, no se destruye lo que había, sino que lo recogemos. El segundo, la política pública alimentaria, y el tercero, el ejercicio de gobernanza, que es el sistema. Es decir, construiremos política pública con las y los interesados y no solo desde los escritorios. Ese es el alcance de este proyecto de ley y por eso les pedimos lo acompañen.
Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, representante Germán Gómez. Gracias, presidenta. Voy a aprovechar estos 3 minutos. Primero, para afirmar que nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley. Segundo, yo me identifico también totalmente con la intervención de mi colega Víctor. Y bueno, y lo que dice Edward, que es uno de los ponentes del proyecto. Desafortunadamente, en Colombia, los derechos fundamentales los tenemos que garantizar a punta de leyes y tutelas. Porque esto, primero, debía existir ya una política pública, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, que garantizara esto. Pero es más, pues yo también pienso una cosa, Edward. Mira, esto está en el acuerdo de paz, el punto 1, muy poco ponderado. Lástima que yo también pues me autocritico que no hemos podido incidir más en esas cosas. Y estos son bloques de constitucionalidad. Estos son artículos transitorios, ya ustedes saben, la temporalidad del acuerdo de paz de la Constitución Nacional. Y mira, Martica, el 1.3.4, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Entonces dice aquí que el gobierno tiene que poner en marcha un sistema especial que garantice este derecho humano, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. A 7 años y medio de firmado el acuerdo no lo ha hecho el gobierno. Y dice, esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación. Y es un primer escalón, porque Víctor, la visión más allá es la soberanía alimentaria, porque mira, garantizarle la alimentación, la seguridad de la gente es muy importante, pero eso sale muy costoso. Pero además eso son políticas neoliberales que acabaron con el productor nacional, Víctor. El pequeño, el mediano, el grande, no importa. Es el productor nacional. Y aquí entonces tenemos que importar maíz cuando este es un pueblo de maíz. Dice Matica, mira, hay unos planes de desarrollo departamentales y locales para la nutrición, el establecimiento de consejos, oiga, departamentales y municipales para la alimentación con representación del gobierno, pero además de manera participativa democrática, con la gente, el pueblo y sobre todo con las mujeres. Establece un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, la promoción de mercados locales y regionales, mira Víctor, que acerquen a quienes producen y mejoren las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos, campañas y el incentivo a la producción y a la comercialización. Ahí está todo eso. Desafortunadamente tenemos que hacer un proyecto de ley. Por eso somos el país de las leyes, los derechos fundamentales. 30 segundos más, termine, representante. Y lógico que yo tengo que apoyar este proyecto de ley. Creo que ahorita, para el tiempo después de plenaria, sí quisiéramos que por lo menos ahí se mencione ese acuerdo de paz en esta vaina de la alimentación. Porque es que, Edward, tenemos esa herramienta. Es decir, no hay que inventar mucho. Todo el tema de la solución del problema del agro, Víctor, está condensado en el primer punto del acuerdo de paz. Gracias, presidenta. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Germán Rosso. Presidenta, muchas gracias. Pues uno quisiera que estos derechos no tuvieran que estar peleándose y discutiéndose para plantearse ni dejarse acá. Yo creo que esto no tiene discusión alguna. Aquí es cómo está funcionando este país. Un país completamente biodiverso, lleno de agua, lleno de naturaleza, lleno de extensiones rurales aptas para el cultivo, y una sociedad y unas poblaciones hambrientas, muriéndose los niños de hambre, y es lo que uno no comprende, y nosotros firmando pactos, convenciones de índole internacional, pero a la hora de la práctica no existe nada que beneficie la vida y la dignidad de las personas. No es justo que estemos discutiendo hoy un proyecto de ley para hablar si se le garantiza la alimentación de forma adecuada y bien nutrida a los colombianos. Esto no tiene razón de ser.
Lo que sí tiene razón de ser es lo que ha expuesto el compañero Salcedo. Es que esto hay que ponerles orden a este Estado colombiano. Aquí con este proyecto no vamos a solucionar el problema si persisten todos estos flagelos que tenemos de aquí al lado. Donde la violencia no permite que el campesino pueda trabajar, donde la banca que se creó para favorecer al campesino es más difícil de accederle el crédito y lo desprotege y le vulnera todos sus derechos a la producción, donde la tierra está concentrada única y exclusivamente en manos de pocos. Este país no va a cambiar por más que hagamos esta legislación, y yo acompaño el proyecto, porque algo tenemos que hacer y tenemos que seguir persistiendo, insistiendo para crearle conciencia a la sociedad. Pero mientras los ricos de este país sigan atornillándose con su plata y sigan creando más mafias instaladas para acabar con el hambre de los colombianos que no se le ve por ningún lado, eso no es cierto, esa tesis que dicen, que combaten, nada. Mientras los ricos sigan atornillando y enriqueciéndose solamente para ellos y dejando a la gente morir de hambre, pues no habrá paz ni tranquilidad en este país. Eso no necesitamos decirlo acá. Yo creo que esto no tiene más discusión. Eso lo que tenemos es que seguir implementando, pero tomar acciones, no solamente con este proyecto, es presentar un proyecto de reforma al Banco Agrario, a que ese banco se convierta en el banco de los campesinos, para que la plata que esté allí quede en manos de los campesinos, que hayan seguros de protección a las cosechas. Eso es lo que tenemos que hacer para que haya seguridad y acabar la mafia de intermediación que hay en la alimentación, y verá que más colombianos vamos a poder consumir alimentos de buena calidad, porque eso producimos aquí en Colombia. Una libra de plátano en Corea, por allá está 4, de papa está $4, aquí está 0.70, y la gente perdiendo eso. 30 segundos más. Termine, representante, o ya terminó. No hice mercado allá, pero estudié un poquito, doctor Cristo. Para eso está el internet, ¿no? Para uno adecuarse a las circunstancias de modernidad. ¿Sí? No estoy hablando de... Yo quiero que dejemos claro, mi querido doctor Cristo, la solución no es esta tampoco. Esto no va a acabar el hambre, ni va a ayudar a que más colombianos puedan superar esto. No, la solución es que tengamos normas que empiecen a protegernos y que empecemos a ver los problemas que están generando hoy, que no le garanticemos el derecho a una alimentación digna a los colombianos y sobre todo a los niños y a las próximas generaciones de este futuro que viene, porque no hay campesinos que quieran meterse la mano al campo. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Alfredo Mondragón. Gracias, presidenta. Presidenta, yo manifiesto o ratifico mi apoyo a este proyecto de ley, porque creo que también nos sintoniza con desarrollos de la sociedad colombiana. En algún momento se planteó que el concepto de seguridad alimentaria era el válido y garante, digamos, de la protección de la población, y sobre todo ha sido las organizaciones y la población que ha estado metido en estos temas sobre la nutrición, sobre la producción de alimentos, que nos venía hablando de la soberanía alimentaria, de todos estos otros conceptos que nos podría a nosotros sintonizar un poco más frente a las amenazas que tiene la humanidad y particularmente Colombia frente a este flagelo del hambre. Algunos nos planteaban que la seguridad alimentaria era el elemento clave y que la seguridad alimentaria estaba basada básicamente en poderle llevar alimentos a la población. Y cada vez que avanza el tiempo reconocemos que no basta solamente con llevarle alimentos, porque una cosa es garantizar la alimentación de la población por la vía de comprar alimentos producidos en otros países o a través de ciertas técnicas, y otra cosa es permitir que haya una posibilidad de producción nacional de los alimentos. Yo creo que este proyecto de ley nos sigue metiendo en ese debate, nos permite profundizar en este debate, porque recuerden que Colombia importaba más o menos 800.000 toneladas de alimentos en los 90, y hoy creo que superamos los 10 millones de toneladas de alimentos. Eso es una tragedia realmente para la seguridad nacional. Recuerden ustedes que representantes del gobierno estadounidense hace varias décadas decían que garantizar la producción de maíz en Estados Unidos, así fuera más caro que en otros países,
era un problema o era un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, este proyecto de ley, que entre otros temas busca, es darle una participación, un protagonismo a los actores implicados directamente en los temas alimentarios y buscar en que la alimentación esté ligado al tema nutricional, evidentemente creo que es un avance y que creo que sale de las esferas de pugnacidades políticas, sino que nos lleva a un ejercicio de responsabilidad con nuestro país, con nuestra juventud, ¿cierto? Y con ese tema de la protección de la soberanía nacional, de no depender o cada vez depender menos de la producción de lo que consumimos en nuestro país en otras regiones. Por eso creo que este proyecto de ley, en el avance que da, está sintonizado con esa perspectiva que yo creo que este Congreso debería seguirse desafiando en avanzar en materia legislativa para tener una configuración precisamente que nos permita esa seguridad nacional en materia de alimentación y de buena nutrición. Muchas Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Malta Alfonso para responder las inquietudes de los compañeros. Gracias, presidenta. Pues, colega Salcedo, quiero decirle que no puedo estar más de acuerdo con usted con lo que ha dicho hoy, que incluso yo reconozco que lo planteado al principio de la ponencia, de pronto no me hice entender, pero coincido con usted en algo y con seguramente parte de la intervención del doctor Rosso, en que el objeto del proyecto tiene un problema de diseño, doctor Salcedo. El objeto del proyecto dice que la presente ley tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, la soberanía alimentaria de la población colombiana, erradicar el hambre y la malnutrición, fomentar la producción, disponibilidad, acceso, así como el consumo de alimentos en cantidad y calidad nutricional suficiente, entre otras características que realmente no están incorporadas dentro del proyecto. Yo quiero hacerle una propuesta, doctor Salcedo. Yo reconozco plenamente ese planteamiento que usted está haciendo. Creo que es un problema en el diseño del objeto y en esa medida quisiera proponerle que me acompañe en una proposición que he hecho para modificar el objeto del proyecto y acotarlo. Este es un proyecto que tiene un fin de organizar el sistema, de construir política pública en la materia y de crear instancias para garantizar que esa política pública llegue a los territorios, que haya una concurrencia desde lo local hasta lo nacional para materializar las decisiones y la implementación de la política que se tomen en este Consejo nacional, departamental, distrital o municipal. Entonces yo lo que quisiera proponerles es que acotemos el objeto del proyecto a que simplemente se contribuya a garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, la soberanía alimentaria de la población colombiana, a través, le quitamos todo esto que tiene de fomentar la producción, disponibilidad, acceso, etcétera, lo acotamos diciendo que contribuye a la garantía del derecho a través de la creación y puesta en marcha del sistema nacional, porque tiene usted toda la razón, doctor Salcedo, y es que el proyecto no tiene ningún elemento asociado al fomento de la producción, de la disponibilidad y del acceso, porque si los tuviera, además, quiero decirles, compañeros y compañeras, no estaríamos discutiéndolo en esta comisión, se estaría discutiendo en la quinta. Y de hecho, quiero recordarles que la semana pasada aprobamos en segundo debate de plenaria, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, pero muy recientemente aprobamos en plenaria el proyecto de ley 291 del 2022, por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario. Y en ese proyecto aprobamos, entre otras cosas, el tema de componente de ordenamiento de la producción agropecuaria, que lo planteaba muy bien usted, doctor Salcedo. Si este país no organiza la producción, no solamente habrá
pérdida de potencialidad agrícola, sino que se perderá lo que se produce, como nos está pasando hoy. Cantidad de cosechas en Colombia que no tenemos capacidad de consumirlas porque no hay planeación de la producción. Entonces, decirles que este proyecto está avanzando, el 291 del 2022 es de un representante del Partido Verde, Wilmer Castellanos. Lo aprobamos ya en segundo debate la semana pasada, va para Senado y es un proyecto que contempla varios de esos elementos que nos preocupan aquí, que se han planteado por parte del doctor Rosso, de Germán Gómez, del doctor Salcedo, respecto del tema de la producción. Lo segundo es decir que el gobierno nacional viene avanzando en esta materia también. Hoy la Agencia de Desarrollo Rural viene avanzando en la Alianza Nacional Alimentaria, que está caracterizando circuitos cortos de producción y comercialización agropecuaria. Esos circuitos cortos van a garantizar esa eliminación de la intermediación, doctor Salcedo. Van a permitir que el gobierno colombiano tenga una planeación de la producción de acuerdo a la caracterización que está haciendo de productores agropecuarios en los territorios, que construya además infraestructura necesaria para el acopio, el mantenimiento, la refrigeración de esa producción, que le venda a través de la Alianza Nacional Agroalimentaria, que le venda alimentos a través de compras públicas que está establecido por ley en este país a las empresas o instituciones públicas, fuerzas militares, programa de alimentación escolar, programas de alimentación también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, y que el excedente pueda permitirse su venta como lo hacía otrora el IDEMA, a las familias más vulnerables, de menos recursos en todos los territorios. O sea, yo creo que aquí estamos avanzando a pasos agigantados en poner nuevamente el tema de la producción de alimentos en el centro de la política alimentaria en Colombia, pero cada cual en su competencia. Entonces, Comisión Quinta avanzó en este proyecto de lineamientos para la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario. Creo que nos hace falta, y seguramente será objeto, no sé si de comisiones económicas, hablar de la necesidad del subsidio a la producción agropecuaria, que ha sido una discusión atrasada, rezagada, impedida, bloqueada en este país y que la necesitamos. Lo acompaño también, doctor Salcedo, si tiene alguna iniciativa y si no, promovámosla, pero eso será objeto seguramente de comisiones económicas, y en lo que a nosotros compete es garantizar las políticas para avanzar en la organización de las instancias para la toma de decisiones en materia alimentaria. Y por eso este proyecto navega o transita por esta Comisión Séptima. Yo lo que quisiera proponerles es que pues uno, ajustemos, acotemos el objeto. Le invito a que firme junto a mí esta proposición para modificar el objeto, que podamos avanzar en la aprobación de la ponencia, ojalá pudiéramos avanzar también en la aprobación del articulado, y lo que sea menester ajustar lo vayamos haciendo de cara al segundo debate. Gracias, presidente. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Jairo Cristo. Muy buenos días para todos, buenos días, presidenta. Yo creo que el espíritu de este proyecto de ley tiene aspectos muy positivos y la Comisión Séptima no puede dar la espalda a un proyecto tan interesante. Sin embargo, quiero definir que es muy importante que estén de acuerdo Ministerio de Agricultura, otras entidades, ¿para qué? Para que aquí generemos consensos. Yo siempre en mis intervenciones considero que el consenso es fundamental para poder llegar a un buen puerto. Y aquí no se requieren como sectores. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la seguridad alimentaria? Entonces, presidenta, mi intervención es para sugerirle como mesa directiva que haya una comisión accidental para presentar una ponencia sustitutiva a la ponencia que trae hoy la compañera Marta Alfonso y los ponentes
con el objetivo de que este proyecto de ley no se muera, con el objetivo de que este proyecto de ley siga su avance, con el objetivo de que las inquietudes que tienen los diferentes representantes puedan ser incluidas y no tengamos que esperar un segundo debate. Entonces, Presidenta, mi intervención va en esto. Siempre le he dicho que el Congreso y esta Comisión Séptima es para construir verdades. De pronto uno escucha a Marta y Marta tiene una verdad, escucha uno al autor del proyecto y tiene otra verdad, escucha uno al doctor Salcedo y escucha otra verdad. Esa comisión accidental va a permitir la puesta de acuerdo y la construcción de una verdad que le va a servir al país, a los niños de Colombia y a toda la población. Muchísimas gracias. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Víctor Salcedo. Gracias, señora presidenta. Yo lo que hoy invito es a que revisemos la intencionalidad del proyecto y la definamos. A mí me parece que en un país donde está desprotegido el productor, hace un año los productores de maíz les pagaban la tonelada 2 millones de pesos. Hoy está 1 millón de pesos y hay una plaga acabando con el cultivo de maíz en el Valle del Cauca. Los resultados de la última cosecha fueron un desastre. Y aquí se escandalizan cuando hablamos de subsidios para el sector agropecuario, doctora Marta Alfonso, y esos subsidios para la comida. Y siempre ha sido un tema tabú. Y tenemos que salir, cuando tenemos el agua al cuello, a buscarle subsidios al café cuando se despiporra el negocio, porque la economía la ha mantenido también. Las flores, el azúcar. Y yo solamente quiero hacer una invitación, y es que en un país donde hay tanta inseguridad alimentaria, nosotros no miramos cadenas de frío en las zonas altas, donde no solamente hay ganadería, sino producción de frutas que podrían transformar esas frutas. Usted ve las cosechas en su tierra y se pierde gran porcentaje porque no hay forma de transportar, porque no hay forma de transformar esos productos. Pasa con el mango, pasa con la guayaba y pasa con cualquier cantidad de productos por cuenta de que aquí no hay una política para salir a transformar esas cosechas, a congelarlas. En diciembre nos hastiamos de tomar jugo de mango y en abril pagamos 5 veces por el mismo jugo de mango. Esa es la realidad del país y nosotros lo que tenemos que pensar es en defender al productor allá en el terreno. Hoy, en muchas zonas del país, se bota leche por cuenta de que los productores no les llega o les llega un solo comercializador y la paga por debajo de los costos de producción. En un país que tiene hambre, en un país que tiene necesidades. Por eso yo fui un defensor y me enfrenté con el primer ministro de Hacienda de este gobierno, José Antonio Campo, cuando en la reforma tributaria quería eliminar el tema de lo que significaba las donaciones de empresas para los bancos de alimentos en Colombia. $30 segundos para terminar, representante. Compañero, que ese no debe ser el fin, ese debe ser el camino para llegar a la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos una obligación y es construir una verdadera política pública y no a retazos. Entregar tierra a gente con vocación, incentivar la producción y que la inversión total del gobierno nacional vaya a fomentar los pequeños productores y a buscar que los distritos de riego sean los que le garanticen las producciones y ojalá bancos de semillas.
Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Marta Alfonso. Bueno, yo quiero contarles que tenemos varios conceptos, doctor Cristo, de instituciones. El Ministerio de Educación conceptuó de manera positiva, planteando algunas inquietudes que tendremos que ajustar. La Agencia de Desarrollo Rural también conceptuó de manera positiva. El Ministerio, con varias observaciones también al articulado que tendrán que ajustarse. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también conceptuó, diciendo que está en consonancia, por supuesto, con las políticas del gobierno nacional. Incluso conceptuó también la Comisión por el Campesinado Colombiano, que estuvo apoyando toda la construcción del acto legislativo que declaró ya el campesinado como sujeto de derechos. Conceptuó el Ministerio de Justicia, conceptuó el Ministerio de Agricultura y conceptuó el Departamento Administrativo de Estadística con relación al observatorio que se propone dentro del proyecto de ley. Lo segundo es decir que bueno, estamos discutiendo la ponencia. Yo entiendo que el doctor Salcedo ha hecho una referencia concreta al objeto del proyecto, la cual yo también comparto esa observación y le digo modifiquémoslo. Yo de hecho radiqué una proposición en ese sentido para acotar mucho más el objeto, pero no encuentro en las distintas intervenciones observaciones específicas al articulado o discusiones con el proyecto específicas al articulado, entonces no comprendería por qué la necesidad de una subcomisión accidental que aplace además la votación de la ponencia positiva o del articulado. Yo creo que hay conceptos que por supuesto sí tenemos que revisar y ajustar algunas cosas. Aquí venimos con varias propuestas de modificación al articulado con base en varios de esos conceptos, con base en observaciones de la discusión misma que ha salido del equipo de ponentes, con organizaciones de la sociedad civil que han conceptuado, así que yo creería que no es necesaria una comisión accidental. Creo que podemos avanzar hacia el segundo debate. Yo tengo, y ustedes saben que aquí he dado todas las garantías para que las observaciones las incluyamos en los proyectos de cara al segundo debate, el de acoso sexual, el de alerta rosa, bueno, todos los proyectos que he tenido a cargo, he tenido toda la disposición para que podamos ajustarlos de cara al segundo debate, para que lleguen fortalecidos, pero no vería yo la razón por la cual haya que suspender la discusión, porque no encuentro en las distintas intervenciones observaciones específicas o adversas incluso al proyecto o al articulado. Quiero contarles también que en mi intervención inicial, colega Germán Gómez, olvidé plantear algo que usted dijo, y es que este proyecto de ley también se enmarca, creo que tendríamos que precisarlo en uno de los artículos, tal vez en el artículo precisamente que crea el sistema, creo que es el número 6, que este sistema hace parte también del cumplimiento, de la implementación del acuerdo final de paz, el artículo 5 y el artículo 6, efectivamente, porque lo contempla. Yo olvidé decirlo en la exposición de motivos olvidé decirlo en mi sustentación de la ponencia, pero tiene usted toda la razón. Este es un proyecto que se enmarca en la implementación del acuerdo tal cual lo recoge la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pues que ya es ley de la República, porque el sistema se crea referenciando el sistema acordado en el Acuerdo Final de Paz. Entonces, hace parte integral de esta lógica, e insistir en una cosa para cerrar, y es nuestra competencia. O sea, nosotros con este proyecto no podemos crear estrategias de fomento a la producción agropecuaria,
estrategias para el acceso a los alimentos, porque no es nuestra competencia. Nuestra competencia se limita a la construcción de políticas alimentarias, a la salvaguarda de la nutrición desde el enfoque de la salud, pero no podríamos discutir en esta comisión ese otro componente fundamental de la soberanía alimentaria y con el cual les he dicho estoy absolutamente de acuerdo, que es la producción de alimentos y que creo que tiene que ver con varias de las políticas que ya hoy están en ejecución por parte del gobierno, pero también muchas otras que nos hacen falta, como ese tema subsidiario a la producción agropecuaria, a la agraria sobre todo, porque la pecuaria tiene muchos más subsidios y muchos más beneficios que la agraria. Entonces decirles que, ¿no? Entonces es decirles que pues permitamos que avance el proyecto, o si hay discusión sobre artículos concretos, diferencias, incluso puntos encontrados sobre el articulado, pues entonces aprobemos la ponencia y arrancamos el debate de los artículos, que es lo que podría generar alguna discusión que todavía no está sobre la mesa. Solamente el artículo del objeto, que ya he dicho, hemos radicado una proposición para modificarlo en el mismo sentido del planteamiento que hace el doctor Salcedo y con el cual yo estoy completamente de acuerdo. Representante Eduardo Sarmiento, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Yo le pediría con todo el respeto y consideración que siempre nos hemos tenido, representante Cristo, que pudiésemos dejar de lado la proposición de hacer una subcomisión. ¿En qué sentido? Las observaciones, como bien lo anotaba la representante Marta Alfonso, que se han presentado al proyecto de ley, digamos, están por fuera del alcance del mismo proyecto de ley y hasta están por fuera del alcance de la Comisión Séptima, en el entendido en que la política agraria se habría de discutir, si ese fuese el objeto completo y real de este proyecto de ley, en la Comisión Quinta. ¿Sí? Uno. Dos, aquí ya hemos dado varias muestras en el Congreso de la capacidad y la posibilidad de dialogar entre debates. No en vano, representante Salcedo, representante Camilo, la semana pasada discutimos el proyecto de ley de Banco de Alimentos y recordarán ustedes que retiramos las proposiciones de archivo, las proposiciones de aplazamiento y construimos un acuerdo para las proposiciones del momento, para las observaciones que teníamos, y un acuerdo también para desarrollar una mesa técnica camino al siguiente debate, que incluso ya se va de Cámara y va para Senado para el tercer debate. Es decir, son esas herramientas que hemos desarrollado acá en clave del diálogo, entre otras, porque nos hemos encontrado la bancada del Pacto Histórico y la bancada del Partido de la U en varios proyectos relacionados con la alimentación adecuada. Tan es así que somos principalmente el Partido de la U y la bancada del Pacto Histórico quienes firmamos el proyecto de acto legislativo que mencionaba hace un rato, que busca el reconocimiento en la Constitución mediante la modificación del artículo 64 de la Carta Magna del derecho humano a la alimentación. Ese reconocimiento, en últimas, se empieza a ver desarrollado con herramientas como esta. Todo derecho en este país ha tenido una herramienta de participación, de construcción de política pública con la sociedad civil. Y por el otro lado, le diría yo, unámonos para construir una política alimentaria, así se tenga que discutir por la Comisión Quinta, que incluya, por supuesto, una reforma a todo el proceso de acompañamiento al campesinado, fortalecimiento de la producción, fortalecimiento de la transformación, fortalecimiento de la comercialización, eliminación de la intermediación, un recambio del modelo de abastecimiento de alimentos, que sería
por demás, permítame la palabra, revolucionario, pero sobre todo ejemplarizante si lo hacemos de manera multipartidista, y unámonos en un proyecto de ese tipo para poder acometer las problemáticas que usted ha mencionado, representante Víctor Salcedo. Por lo demás, este proyecto de ley no tiene como objeto ejecutar políticas agrarias, ¿sí? Que es como lo principal y lo dicen tranquilamente los verbos rectores que construyen el proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidente, y les pido por favor nos acompañen. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Germán Rosso. Presidenta, es que pues el debate hay que hacerlo, pues creo que frente al articulado, es que lo que creía estaba exponiendo la compañera Marta. Ella dice que pues, vio algunas posturas que no le dan la certeza de que hubiese discusión sobre los artículos, sobre algunas proposiciones que quisiéramos hacer. Estamos en el debate precisamente de la ponencia, ¿sí? Pero si ese es el ejercicio, pues sí hay algunos reparos. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión que si vamos a avanzar en la discusión el día de hoy o no, porque no vamos a enfrascar una discusión hoy aquí sobre articulado, cuando después tomemos la decisión de que no, que se aplaza o que crea una comisión, algo así, porque estaríamos ahí perdiendo pues, el tiempo y pues, la dinámica que se pretende. Porque si es así, yo tengo algunos reparos. Yo tengo algunos reparos. A mí me gustaría que siguiéramos el debate y lo diéramos, ¿sí? Pero, por ejemplo, esa conformación del Consejo Nacional para la Garantía Progresiva que habla el artículo 7. 42 miembros. Eso en la parte operativa, eso no funciona. Eso no, claro que ahí está Raimundo y todo el mundo, pescadores, a todo el mundo le quiere, pero la excesiva garantía, eso va a limitar la funcionalidad. No nos digamos mentiras. Si para reunir a 21 congresistas que les paga el sueldo aquí, para que vengan a discutir con las funciones constitucionales y legales, no llegamos. Ahora imagínense usted 42 miembros. Esto es una locura. La verdad, tenemos que replantearlo porque la excesiva garantía no es buena. Y súmele entonces que eso se baja al plano de lo territorial. Entonces culminamos a los alcaldes y los gobernadores y son 22. En esos temas, tengo aquí el artículo 13, por ejemplo, que está acá. Conformación de los consejos distritales y municipales para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y empieza alcalde, el secretario, 21, 22. Yo creo que tampoco está bien. Y si es, eso ahí afecta la autonomía territorial también, dándole orden a los alcaldes. Hay que revisar, que revisemos eso, discutamos bien ese asunto. Y acerca de la consulta previa, compañero. El artículo 15, entre muchos más, habla sobre los consejos de resguardo y los territorios. Eso hay que tener cuidado con ello. No hemos ahondado allí, compañera, entonces por eso quisiera pues que definiéramos qué va a pasar y entramos a discutir articulado para ver qué es lo que ocurre. ¿Listo? Muchas gracias. Sigue abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Aprueban los honorables representantes de la Comisión Séptima la proposición con que termine el informe de ponencia del proyecto de ley número 181 del 2023, Cámara. Perdón, 181 de 2023, Cámara. 128 de 2023, Cámara. Presidenta, ha sido aprobado la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 128-2023, Cámara. Señor secretario, sírvase informar cuántos artículos tiene el proyecto de ley. Presidenta, este proyecto de ley consta de 27 artículos, incluida la vigencia y derogatorias. ¿Hay proposiciones radicadas, señor secretario? Sí, Presidenta, tenemos varias proposiciones modificatorias del articulado y una proposición de solicitud de aplazamiento de la discusión y votación del proyecto y
creación de una subcomisión accidental que estudie el articulado. Por ley quinta, por favor, leamos primero la de aplazamiento. Con gusto, Presidenta. Proposición radicada por los representantes Víctor Manuel Salcedo Guerrero, el representante Jairo Cristo, el representante Juan Felipe Corzo, el representante Forero, el representante Camilo Ávila y la representante Betsy Pérez. Dice: proposición: solicita a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aplazar la discusión y votación del proyecto de ley número 128 de 2023 Cámara. En consecuencia, proponemos crear una subcomisión accidental para el estudio del articulado. En consideración la proposición de aplazamiento y creación de la comisión accidental leída. Votación nominal, señor secretario. La ponente vota sí e invita a la comisión a votar sí. Bueno, votando sí, se entiende entonces aprobada la proposición de aplazamiento y creación de la subcomisión accidental. Votando no, se niega. La representante Marta Alfonso vota sí. Archila Suárez Hugo Alfonso. Ávila Morales Camilo Esteban. Voto sí, señor secretario. Carrascal Rojas María Fernanda. Sí, secretario. Chaparro Héctor David. Sí, secretario. Corzo Álvarez Juan Felipe. Voto sí, secretario. Cristo Correa Jairo Humberto. Voto sí, secretario. Escaf Tijerino Agnes José. Buen día, secretario, presidenta, compañeras, compañeros. Voto sí. Forero Molina Andrés Eduardo. Sí. Gómez López Germán José. Sí, secretario. Londoño Barrera Juan Camilo. Lopera Monsalve María Eugenia. Sí, secretario. López Salazar Karen Juliana. Sí, señor secretario. Mondragón Garzón Alfredo. Sí. Vota sí. Pérez Arango Betsy Judith. Voto sí. Quevedo Herrera Jorge Alexander. Rosso Anís Germán Rogelio. Voto no. Salcedo Guerrero Víctor Manuel. Voto sí, señor secretario. Vargas Soler Juan Carlos. Sí, secretario. Vázquez Ochoa Leider Alexandra. Yepes Caro Gerardo. Archila Suárez Hugo Alfonso. Sí. Presidenta, con 16 votos por el sí y 1 por el no, ha sido aprobada esta proposición de aplazamiento de la discusión y creación de una subcomisión para el estudio del articulado. Por decisión, entonces, se aplaza la discusión del proyecto de ley 128-2023 Cámara y se crea una subcomisión. Siguiente proyecto en el orden del día, señor secretario. Con gusto, Presidenta. Juan. Siguiente proyecto para discusión y votación. Proyecto de ley 181 de 2023 Cámara, por medio de la cual se establece la creación del sistema de registro territorial de mano de obra local y emprendedores como medida para el impulso al empleo local y se dictan otras disposiciones. Autores, honorables representantes, Karime Adriana Cotes Martínez, Juan Carlos Felipe Quintero Ovalle, Germán Rogelio Rosso Anís, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Ana Paola García Soto, Yesmilicet Barraza Arraut, Sandra Viviana Aristizábal Salek, Flora Perdomo Andrade, Olga Beatriz González Correa, Elizabeth Yaipán Díaz, Mónica Karina Bocanegra Pantoja,
y Luis David Suárez Chadid y otras firmas. Radicado el 30 de agosto de 2023, publicado en Gaceta 1264 de 2023, radicado en comisión el 19 de septiembre de 2023, ponentes primer debate, representante Juan Carlos Vargas Soler, ponente único, designado el 26 de septiembre de 2023, ponencia primer debate, publicado en Gaceta 1490 de 2023, último anuncio marzo 13 de 2024. Presidenta, es el proyecto que tenemos para discusión y votación. Compañeros, les pido por favor silencio, que en serio no se está escuchando nada. Por favor, silencio. Señor secretario, sírvase a leer la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 181 de 2023, Cámara. Con gusto, Presidenta. Proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 181 de 2023, Cámara. Proposición. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se solicita a la Honorable Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dar primer debate y aprobar el proyecto de ley 181 de 2023, Cámara, por medio de la cual se establece la creación del sistema de registro territorial de mano de obra local y emprendedores como medida para el impulso al empleo local y se dictan otras disposiciones conforme al texto propuesto. Firma el representante Juan Carlos Vargas Soler. Señor secretario, por favor, verifiquemos quórum. Con gusto, Presidenta. Siendo las 11:31 del día, procedemos a verificar quórum para continuar con el debate de proyectos. Alfonso Jurado Marta Lisbeth. Está presente. Archila Suárez Hugo Alfonso. Ávila Morales Camilo Esteban. Está presente. Carrascal Rojas María Fernanda. Chaparro Héctor David. Corzo Álvarez Juan Felipe. Cristo Correa Jairo Humberto. Escaf Tijerino Agnes José. Presente, secretario. Forero Molina Andrés Eduardo. Gómez López Germán José. Presente, secretario. Londoño Barrera Juan Camilo. Lopera Monsalve María Eugenia. Presente, secretario. López Salazar Karen Juliana. Mondragón Garzón Alfredo. Presente. Presente. Pérez Arango Betsy Judith. Quevedo Herrera Jorge Alexander. Rosso Anís Germán Rogelio. Presente, señor secretario. Salcedo Guerrero Víctor Manuel. Siempre presente, señor secretario. Vargas Soler Juan Carlos. Presente, secretario. Vázquez Ochoa Leider Alexandra se encuentra con excusa médica. Yepes Caro Gerardo. Presidenta, no contamos en este momento con quórum para decidir. Por falta de quórum, entonces se levanta la sesión del día de hoy y se cita para mañana por secretaría. Por instrucción de la Presidencia, siendo las 11:33, se levanta la sesión y se citará por secretaría para la siguiente. Muchas gracias a todos.